le quería compartir una palabra que Dios puso en mi corazón ya hace un tiempo, ¿no? A mí me tocaba predicar hace unos meses atrás, pero sinceramente no me sentía preparado y no podía. Ahí está, ahí salió el vivo. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? ¿Cuántos leyeron ahí en 1 Samuel, más o menos capítulo 15, 16? ¿Por qué digo 15? Porque es desde ahí donde Dios eligió a David como rey, ¿no? Yo le quiero hablar sobre el rey David, que fue un rey conforme al corazón de Dios, ¿no? Fue un rey elegido por Dios. A diferencia de Saúl, su antecesor, que fue un rey escogido por el pueblo, o sea, por las personas, ¿no? de Israel, que ellos querían un rey, entonces le decían al profeta, queremos un rey como todos los demás. Entonces, Saúl, ¿no? ¿Cuántos conocen también la historia de Saúl? Ahí, ¿bien? Bueno, yo me anoté algunas de las características de David, ¿no? David era principalmente obediente a Dios. Siempre estaba dispuesto a buscar y a obedecer a Dios, ¿no? A pedirle su guía, su dirección. También otra de las características que vemos en el carácter de David es de su arrepentimiento genuino, ¿no? Sabemos que tuvo errores, que se mandó sus macanas David, pero que siempre se arrepintió, siempre se humilló delante de Dios, reconociendo, ¿no? que de Él viene todo, que de Él viene esa ayuda, y de saber que no había otra manera de salir de la situación en la cual Él se había metido, ¿no? No sé si le suena familiar a lo que estoy diciendo. A pesar de sus errores, nosotros debemos rescatar sus características buenas, ¿no? Siempre lo bueno. La Biblia te muestra lo bueno y lo malo de los héroes de la fe, y nosotros tenemos que tomar siempre lo bueno como ejemplo y lo malo para no repetirlo, ¿no? Porque para algo está ahí. Así que vamos a pasar a 1 Samuel capítulo 15, versículo 18. ¿Por qué arranco desde ahí? Porque es donde Saúl desobedeció a Dios, ¿no? Y por eso David fue elegido rey. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, había desobedecido, ¿no? Hizo lo que él quiso. Teniendo dirección de Dios, Saúl hizo lo que quiso. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová antes. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Culpaba al ejército que él tenía bajo su autoridad. Él era el rey de una nación, él tenía un ejército bajo su autoridad, y el ejército había desobedecido la orden de Dios, pero se la tendría que haber bajado el rey Saúl, ¿no? Que era un representante de Dios ante el pueblo, junto a los profetas, junto a los sacerdotes, ¿no? Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la cabeza dura. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí ya Dios lo había desechado a Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel,
Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Ahí hay un error. Temer al pueblo, a la gente y consentir, ¿no?, lo que la gente quiere. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y solamente seguir a Dios, ¿no? Para eso tenemos a su Espíritu Santo. Dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. O sea, Saúl lo agarró del manto a Samuel, ¿no? Es algo simbólico porque dice que este se rasgó, le rompió el manto del profeta. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios ya había elegido rey, ¿no? Saúl ya tenía su destino marcado, David también. Dice en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Isaí era el padre de David. Tenía varios hijos, varios hermanos tenía David. David tenía, cuando fue ungido por primera vez como rey, era muy joven, más o menos tenía unos 14, entre 14 y 17 años, ¿no? Cuando Saúl todavía reinaba, Saúl era rey todavía, David tenía 14, 17, no se sabe con certeza, ¿no? David era un pastor de ovejas. Su padre y sus hermanos lo despreciaban, ¿no? Lo tenían por poco. Lo habían mandado a cuidar las ovejas al campo, porque el ser pastor de ovejas era un oficio sin prestigio. Era un trabajo duro y solitario. No tenía honor, no tenía prestigio social, implicaba pasar días, noches, a la intemperie, ¿no?, en el frío, en el calor, al peligro de las bestias, los animales salvajes, ¿no? Era una tarea que realizaban los siervos, los criados de la gente. Entonces, yo a la prédica le puse el título David y sus gigantes, para que vean más o menos para dónde me voy enfocando. El primer gigante que se había levantado en la vida de David había sido el desprecio, ¿no?, que le contaba recién. David era pastor de ovejas porque lo tenían por poco, era despreciado, ¿no? Y eso lo veían los demás, lo veía la gente también, y lo vio Samuel. En 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7, dice, ya habían pasado todos los hermanos de David, ¿no? Estaban pasando los hermanos de David porque Isaí los estaba presentaba al mejor, ¿no?, al primogénito, y decía, y aconteció que cuando ellos vinieron, trajo todos sus hijos, y vio a Eliab, Samuel vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Samuel estaba viendo al ungido con sus ojos carnales, con sus ojos del mundo, ¿no? Siendo un profeta de Dios que escuchaba la palabra de Dios, dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ya había elegido a David, ¿no? No por su apariencia, no por la tarea que él realizaba, sino por su corazón. Porque Dios no ve con los ojos del mundo, ¿no? Porque si Dios no ve por nuestros talentos, todo, la verdad que yo no tengo ninguno. Yo principalmente no tengo talentos, o sea, me fui aprendiendo. Desde que empecé acá en la iglesia vi el cambio, ¿no? Cuando el Espíritu Santo fue cambiando mi vida, fui haciendo cosas
y fui aprendiendo, ¿no? Y fui descubriendo talentos, pero que Dios me daba. No míos, sino que Dios me lo dio, ¿no? Dios no ve los ojos del mundo. Dios toma lo que para el mundo es vil y menospreciado. Yo busqué la palabra vil, el significado, ¿no? Es algo bajo, es algo despreciable, es algo indigno, es algo torpe, infame. Y menospreciado es tener a alguien o algo en menos, ¿no? ¿Por qué le digo que yo no tenía ningún talento? Porque yo siempre que hago las cosas me doy cuenta que es el poder de Dios obrando a través mío, ¿no? Mismo para pararme hoy acá. Mis hermanos saben que a mí me cuesta un montón me cuesta. Pero hay algo que me da fuerzas, que es el Espíritu Santo, ¿no? Que me sujeto a Él y entiendo que Dios me tomó desde lo vil, de lo menospreciado del mundo. Dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, todo lo que nosotros hacemos, lo que nos puede salir bien como lo que nos puede salir mal, es todo para la gloria de Dios, ¿no? No es nada nuestro, nada es nuestro, sinceramente nada es nuestro. Tenemos que entender que todo es de Dios, que Dios tiene el control siempre de todo, ¿no? En 1 Samuel capítulo 16, 11, 14, estoy así con los versículos. Cuando estaba preparando la palabra me di cuenta que tenía mucha Biblia, ¿viste? Mucha palabra y cuando pasamos los versículos también. Y hasta recibí ahí un reto porque tengo mucha palabra, perdón. Dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Ya habían pasado todos. Y él respondió, queda aún el menor. Se acordó de David que estaba allá en el campo cuidando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y ahí yo me quiero detener un segundo. Samuel le dijo a Isaí, al padre de David y a sus hermanos, que hasta que David no venga, nadie se iba a sentar a la mesa, ¿no? A ofrecer sacrificio, a comer del holocausto. ¿Por qué? En el tiempo de los reyes y de los profetas, nadie se sentaba a la mesa antes que llegara la persona de mayor autoridad. Esto era una muestra de honor, respeto y era un protocolo. El rey era el que daba la señal para iniciar la comida. Sentarse antes era considerado una falta de respeto o rebelión y hasta un acto de desprecio. Ahí David ya empezaba a tener su autoridad antes de ser ungido, ¿no? Entonces, hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Había cumplido su misión, ungió al próximo rey de Israel. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, dice. David había sido ungido, ¿no? Venció a su primer gigante en lo secreto, venció el desprecio, siendo obediente primero a su padre terrenal, ¿no? Honrando la autoridad
que él tenía sobre su vida, haciendo su tarea de pastor sin importar perder la vida. O sea, si se tenía que pelear, se peleaba. Capaz que le agarraba una helada y no había llevado el pullover, hipotermia. O sea, había mucho riesgo, ¿no?, de que David pierda la vida por cuidar las ovejas de su padre, ¿no? Podría haber sido un hijo completamente rebelde, decirle, no, papá, la verdad que no tengo ganas de cuidar las ovejas, me voy, voy a hacer otra cosa, pero no, él fue obediente. Y esa obediencia, por amor, ¿no?, por amor a su padre, por amor también en su corazón, habla de su corazón. Dios lo vio en lo secreto. David venció a su primer gigante en lo secreto y Dios lo veía, ¿no? Porque de Dios no se escapa nada. Dios está en todo lugar. Por más que nosotros estemos alejados de Dios, Dios está en todo lugar. A mí me pasó la primera vez que oré con ganas, ¿no? Fue estando en un momento muy duro de mi vida, donde creo que ya lo conté muchas veces, pero la verdad es que yo sé que les va a servir, ¿no? Donde no sabía qué hacer, donde no encontraba salida, donde estaba en una angustia tremenda, teniendo todo, teniendo trabajo, teniendo a Yani, teniendo a Ignacio, a todo, no sabía qué hacer. Estaba muy mal, muy triste, muy deprimido, no veía salida en nada, la verdad que nada me hacía feliz, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba en la pieza y llorando, ¿no? A los gritos le dije a Dios, si vos existís, venime a buscar, rescatame, porque yo acá, así, no quiero vivir más. Yo de esta manera no quiero vivir más. Y Dios me respondió, ¿no? Porque pasado el tiempo me trajo hasta acá, donde fui formado, donde fui preparado y donde estoy siendo preparado, ¿no? Dios nos ve en lo secreto, por más que nosotros pensemos que Él no existe, pero Dios existe, Dios es real y Dios es bueno. Amén. Dios, que ve en lo secreto, lo recompensó en público a David. David había sido ungido porque Dios vio el corazón de David. Lo que el mundo no podía ver, Dios lo ve. Vio el liderazgo, vio el cuidado, vio la compasión que él tenía, la obediencia y la fidelidad. El primer gigante lo venció en amor, amando a su padre, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el que ama, obedece. Dice Juan, capítulo 14, verso 15, palabra de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Honró a su papá, a su mamá, no dice si tenía mamá, pero seguramente tuvo mamá, porque si no, no va a salir. Efesios 6, 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer gigante, que es el desprecio, se vence sujetándose a Dios, a su palabra, con la ayuda de su Espíritu Santo. El desprecio, Jesús lo venció en la cruz, ¿no? Pagando el precio más alto por todos nosotros. Lo pagó con su obediencia, porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En la cruz pagó el precio con su sangre, pagó el precio con su vida, porque Jesús es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Ahí ya tranquilamente podría terminar, pero viene el segundo gigante que se levanta, ¿no? David ya había sido ungido rey, todos decimos listo, va a ocupar el trono. No, Saúl seguía reinando. Habíamos leído que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, ¿no? O sea, Saúl ya no lo tenía más. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, era solamente para sacerdotes, profetas y reyes. Era para personas importantes, digamos, ¿no? Recordemos que el que va a hacer siempre la diferencia va a ser el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que vive en cada uno de nosotros, ¿no? A diferencia del Antiguo Testamento, ahora, en el Nuevo Pacto, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros somos
la promesa viva, ¿no? La promesa que tenemos de parte de Dios está en Joel capítulo 2, versículo 28. Dice que, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y aquellos días ahora. El Espíritu Santo de Dios está para cada uno de nosotros, está para marcar una diferencia, pero por sobre todas las cosas está para darle la gloria a Dios con nuestra vida, con lo que nosotros hacemos, ¿no? El segundo gigante que se estaba levantando era las amenazas, era el temor, era el miedo. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, ya nos había dicho que el Espíritu Santo de Jehová se había apartado de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. Saúl amó mucho a David, ¿no? El rey escogido por el pueblo, el rey escogido por Dios, habían juntado sus caminos. Dios los había juntado. Dice que Saúl lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la luz, se la podemos llevar a la gente del mundo que está en tinieblas, con algún talento que tengamos, con la palabra que tengamos, que Dios ponga en ese momento, ¿no? El talento que tenía David era tocar el arpa, lo llevó a Saúl y sentía alivio, ¿no? David tenía un testimonio delante de la gente, delante de los siervos, sabían quién era. David también halló gracia delante de Saúl, la máxima autoridad de ese momento ahí en el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había hallado gracia delante de Dios, con su corazón venciendo al primer gigante, ¿no? En 1 Samuel capítulo 17, voy a hacer un resumen, fue donde aparece los ejércitos de los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. También Saúl había juntado los ejércitos, los hombres de Israel, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, vamos a pelear, ¿no? Vamos a hacer una guerra, vamos a pelear. Los filisteos estaban de un lado sobre el monte, de aquel lado, mientras que Israel y los hombres de Israel con Saúl estaban del otro lado. Allá los filisteos, acá el pueblo de Israel. Y en el medio dice que había un valle, una llanura, ¿no? Salió del campamento de los filisteos un paladín, y acá aparece el segundo gigante. Y ahora todos saben por qué Goliat es un gigante, ¿no? Dice: un paladín es un caballero fuerte y valeroso que se distingue por sus hazañas. O sea, era el mejor, era el más capo. Goliat ahí de los filisteos era el que la tenía atada. Goliat tenía una altura de 6 codos y un palmo. Yo busqué que eran 6 codos y un palmo. Son más o menos 2.97 metros. Así, esto mide 2 metros y pico, 1 metro más. Goliat
Estaba potente Goliat, ¿no? Traía un casco, dice, y una cota de malla que pesaba 5.000 ciclos de bronce. Yo buscaba, digo, ¿qué son 5.000 ciclos de bronce? Son 57 kilos, hermano. O sea, Goliat llevaba de pechera, llevaba una bolsa de cemento, ¿no? Ahora no, porque viene de 25, llevaba 2 bolsas de cemento. Dice en 1 Samuel, capítulo 17, verso 8, Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? O sea, ustedes son el pueblo de Dios. ¿Qué? Si no van a pelear, ¿para qué sacan los escudos? ¿Para qué sacan las espadas? ¿Para qué me muestran el ejército si no van a pelear? ¿No? Dice: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y alta confianza tenía Goliat. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahí tenía confianza. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Sabemos que el Espíritu de Dios no estaba con Saúl, por ende tampoco estaba con su pueblo, ¿no? Con el pueblo que tenía la autoridad Saúl. El primer gigante habíamos dicho que era el miedo, las amenazas. O sea, él levantó un gigante pero tremendo, ¿no? Era un paladín, encima venía a amenazar, ¿no? El ejército estaba atrás, ¿no? Como esperando: che, dale Saúl, vamos a pelear, ya fue. Porque estaban preparados para eso, ¿no? Estaban dispuestos a entregar su vida por el pueblo de Israel, por el ejército del Dios viviente, dice. David, a todo esto, había sido ungido como rey, pero seguía siendo obediente, seguía manteniendo su carácter, no se le había creído. En 1 Samuel 17, versículo 15 dice: David había ido y vuelto, ¿no? Había tocado el arpa con Saúl, todo estaba con Saúl, pero fue y volvió. ¿A dónde volvió? A la casa de su papá. ¿Qué fue a hacer? A apacentar las ovejas de vuelta. Había sido ungido rey. Había hallado a favor delante de Saúl. Sin embargo, él seguía siendo obediente, ¿no? Mientras David cuidaba las ovejas de su papá, Goliat venía todos los días, por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días amenazando al ejército de Dios. Y dijo Isaías a David, su hijo: che, andá que vos sos el ungido, sos el rey ungido, ¿no? Andá que el profeta te ungió, andá a reclamar tu trono, ¿no? Isaí lo mandó a David y le dice: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira a tus hermanos si están buenos y toma prenda de ellos. O sea, otra vez era el chepibe, era el chico de los mandados, y David obedeció nuevamente. Pero algo se estaba despertando en David, ¿no? Más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 20, dice que se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Dejó las ovejas sola? No. Le pidió a alguien, por favor, a un siervo: che, cuidame las ovejas que yo tengo que ir a hacer un mandado que me pidió mi viejo, ¿no? O sea, me pidió mi papá. Voy a ver a mis hermanos, a ver qué onda, que están allá peleando por el pueblo de Israel, todo, ¿no? Dice que David llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Listo, vamos a pelear, ¿no? Ejército frente a ejército. El valle, ejército frente a ejército. David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. O sea, los volvió a amenazar. Y las oyó David. Y ahí es donde hace la diferencia.
¿no? Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ahí ya se había despertado algo en David, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en David. Entonces, ante las amenazas, nosotros no nos podemos quedar quietos. Tenemos que actuar. David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y eso fue lo que marcó la diferencia. El Espíritu Santo de Dios estaba en David. Y David no tuvo temor cuando vio semejante Goliat acercándose 3 metros, 2 bolsas de cemento, sin contar la espada, sin contar el escudo, el casco, los pantalones, ¿no? El Espíritu de Dios es el que hace la diferencia. Verso 31 dice que las palabras de David fueron oídas y se las dijeron a Saúl, ¿no? Fueron: mirá, ¿sabés que David anda diciendo esto, ¿no? Como que se quiere levantar contra Goliat. Y dijo David a Saúl, o sea, lo llevaron a David delante de Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El pastor de ovejas, el pibe, el chico de los mandados, el que era tenido por poco por sus padres, por sus hermanos, hasta por el rey, ¿no? Más allá de que toque el arpa, sienta alivio, más allá de que haya hallado gracia, lo despreciaba todavía, ¿no? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl veía como ve el mundo, con sus ojos carnales, veía lo grande que era Goliat. David no, David tenía el Espíritu Santo de Dios y veía que estaba desafiando al ejército del Dios Altísimo. O sea, no. Entonces David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Empezó a sacar chapa. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Quién veía solo eso? Dios. Dios veía solamente las batallas que David tenía en lo secreto, ¿no? David había ganado una confianza, estaba potenciada por el Espíritu Santo, estaba potenciada por el Espíritu de Dios. Dice: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Lo comparaba con un oso, lo comparaba con un león, con cualquier amenaza, no lo veía como alguien gigante, no. Él veía la amenaza, entonces tenía que ir y cuidar a las ovejas de su papá, ¿no? De su papá Isaí. Pero ahora en este caso David estaba cuidando a las ovejas de su Padre Celestial. Estaba cuidando al ejército del Dios viviente. Y dice: porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David sabía cuál era su confianza, ¿no? Sabía que el poder venía de parte de Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. David había sido ungido y el fuego de Dios estaba en él. Y el fuego es el Espíritu de Dios. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? El poder de Dios nos permite enfrentar desafíos y pruebas.
por el amor que Dios pone en nuestro corazón, nosotros sentimos compasión con la gente que tenemos a nuestro lado, ¿no? Con el prójimo. Estamos dispuestos a servir, a dar lo mejor de nosotros para servir a Dios por amor. Pero también tenemos un dominio propio que nos ayuda a no desenfocarnos de nuestras metas, ¿no? David sabía que tenía que vencer al filisteo y no le importaba lo que le decía a Saúl, no le importaba lo que le decía a su papá, sus hermanos y la gente, ¿no? Del ejército. David había enfrentado osos, leones para cuidar las ovejas de su padre. También sintió compasión por Saúl cuando tocaba el arpa, ¿no? Fue obediente a sus padres y a sus hermanos por amor. Tuvo dominio propio a pesar de lo que le decían los demás. Él sabía lo que Dios iba a hacer. Su confianza estaba en Cristo, su confianza estaba en Dios, ¿no? En Jehová. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en Jesús ahora. David se mantuvo enfocado, ¿no? Dice que cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco, otra vez el desprecio, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Goliat le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, la tenía ganada, ¿no? Se le iba a comer a David, pero lo que Goliat no sabía era que Dios estaba con David. David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dios solamente hay uno, hermano. Amén. Dios usó lo que David tenía en su mano. Como todos saben, David mató a Goliat con su onda de pastor, ¿no? Saúl le había querido dar su armadura, ¿no? Porque el mundo te ofrece ayuda material, carnal, pero el que hace la diferencia es el Espíritu Santo de Dios. Lo que hace la diferencia es tener la armadura espiritual, ¿no? La de Efesios 6, la armadura, la verdad, la justicia, el evangelio, la salvación, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es lo que hace la diferencia. Es por su Espíritu, dice en Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros podemos tener poco en nuestra mano, podemos tener 5 piedritas, una onda, un saco de pastor, pero lo poco que nosotros tengamos para el mundo, Dios lo multiplica y le da un poder para derribar gigantes, porque es por su Espíritu, ¿no? David seguía creciendo en favor delante de Dios, pero también delante de las personas. Y ahí es cuando se empieza a levantar el tercer gigante. En 1 Samuel 18, verso 5 dice: salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, seguía siendo obediente, se portaba prudentemente, tenía testimonio. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Empezaba a crecer en favor, ¿no? Delante de las personas, por cómo se manejaba, porque su testimonio empezaba a crecer, él era prudente, ¿no? Era obediente. Era algo que David había aprendido en lo secreto, que él ya lo tenía impreso, ¿no? En su carácter, en su corazón, ya él era así, porque Dios lo había formado en lo secreto así, ¿no? Había pasado por un proceso donde solamente él y Dios sabían, ¿no? lo que David pasaba. Después de vencer al segundo gigante se levanta el tercero, ¿no? Y yo creo que este es el final, porque es cuando Saúl se levanta en contra de David, ¿no? Aquel que él amaba, que él lo miraba con gracia, ¿no? O sea, el que lo calmaba tocando el arpa, todo. Saúl, al no tener el Espíritu de Dios, se dio vuelta en contra de David e intentó matarlo. Por primera vez, hubo otros intentos. Dice,
Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Estaba preparado para la guerra, Saúl. ¿Para qué si está dentro de la casa? O sea, ¿qué vas a hacer con la lanza en tu casa, no? David tocaba con su mano y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl empezaba a tener envidia, ¿no? Del testimonio que David había empezado a tener con el pueblo, con su pueblo. Saúl había empezado a conspirar en contra de David, ¿no? Porque lo miraba así, lo miraba de costado, ¿no? Como dicen en el barrio, lo miraba. ¿Qué onda David que David mató? No, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. Si yo soy el rey, ¿quién es este pibito? Dice. 1 Samuel 18, verso 17. Saúl dijo a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, Saúl no lo quería matar porque sabía que se le venía la noche, ¿no? con la gente. Entonces, ya fue, se lo entregó a los filisteos, ¿no? Más adelante, ahí Saúl se declara enemigo de David. 1 Samuel 18, verso 28 dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical, cambió de hija, lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ahí se había levantado Saúl, o sea, el tercer gigante, ¿no? Decían que Saúl era grande, ¿no? Que de la tribu de Benjamín sobrepasaba a los demás por arriba de los hombros. No solo era gigante de estatura, sino que era el rey de Israel, ¿no? Saúl intentó matarlo de vuelta. David empezó a huir. Fue a la cueva de Adulam, tuvo 400 hombres, ¿no? David se empezaba a formar como líder ahí, en la cueva de Adulam, con endeudados, con deprimidos, o sea, todo lo mejor, ¿no? Eran 400. Después, David ya tenía 600 hombres a su cargo. Dios lo había multiplicado. ¿Por qué? Porque David seguía siendo fiel. Por más que Saúl lo perseguía, David seguía siendo fiel. David seguía poniendo a Dios en primer lugar, ¿no? Buscando su palabra, buscando su guía, buscando su dirección, a ver qué era lo que tenía que hacer, qué no tenía que hacer, si iba a matar a los enemigos, si lo iban a traicionar, ¿no? Cuenta acá en 1 Samuel. David siempre puso en primer lugar a Dios. Y poniendo en primer lugar a Dios, Dios nos libra de nuestros enemigos, ¿no? Porque dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón, por cuanto, esto dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Dios nos libra de nuestros enemigos poniéndolo a Él en primer lugar. Nosotros vamos a tener
muchos enemigos que se levanten, ¿no? Muchos gigantes que vamos a tener que vencer. El tercer gigante, David lo venció siendo obediente a Dios, pero con el temor, con un temor reverente a Dios, ¿no? Sujetándose a Dios, sujetándose a su palabra, a su guía. No es con nuestra fuerza, es con su espíritu. Y su espíritu nos hace mansos, nos hace humildes y buscamos de Él nuestra ayuda, ¿no? En este camino vamos a tener que vencer un montón de gigantes. En el camino de ser sus discípulos, de ser sus siervos. Debemos dejar de lado lo que nosotros queremos o lo que nos parece correcto para poder escuchar a Dios, ¿no? Tal vez David pensaba en matar a Saúl, pero fue más grande su temor a Dios y su obediencia, que dejó todo en sus manos. Confiaba, lo puso en primer lugar, lo puso como su estandarte. Dios iba delante de David, vio que Dios lo defendía, vio sus señales, lo libraba de los enemigos, ¿no? Porque teniendo a Dios como nuestra bandera, a Jesús por delante nuestro, no hay gigante que te pueda hacer frente, mi hermano. No hay gigante que se pueda levantar, por más que parezca grande, que tenga su armadura, todo. Si tenemos a Dios por delante, Dios pelea nuestra batalla. Dios nos da la victoria. Dios nos da la fuerza, ¿no? Para salir adelante tal vez de una situación donde nosotros no vemos la salida. Confiando siempre en sus promesas y agarrado de sus palabras, ¿no? Los invito a que se pongan de pie para leer esto. Me lo confirmó el pastor el domingo pasado y decía, no, Señor, bueno, yo ya voy a cerrar con lo mismo. Lucas capítulo 1, versos 74 y 75. Es una promesa que tenemos de parte de Dios para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Dice que librado de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así que, hermano, no hay gigante que nos pueda hacer frente si estamos agarrados de Dios, ¿no? Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a los hermanos que cierren sus ojos para darle gracias a Dios y adorar, ¿no? Entregarnos en su presencia, entregarnos todo lo que se viene a nuestra mente, ¿no? Todos esos gigantes que se levantan, que tal vez, si lo vemos con nuestros ojos carnales, no los podemos vencer, ¿no? Pero Dios te dice que librado de tus enemigos, sin temor, le vas a servir en santidad, en justicia, delante de Él, todos tus días. La santidad la vas teniendo a medida que vas pasando tiempo con el Espíritu Santo, con los hermanos, con el cuerpo. Jesús te justificó en la cruz, ya hizo todo, solamente hay que creer, hay que creer que en Él está el poder, ¿no? Amén, sí, Señor. Solamente hay que creer que Él puede pelear la batalla por nosotros. Que Él puede vencer esos gigantes. No hay que pelear con nuestras fuerzas. Así que ahí donde está, hermano, entréguele todas sus cargas, sus preocupaciones, sus gigantes. Porque Dios va a pelear por usted, hermano. Dios peleó por mí, me trajo hasta acá, ¿no? Milagroso. Es algo que la verdad que todavía no lo creo que haya llegado a este momento de llevar su palabra, ¿no? Así que, hermano, adore al Señor. Adore y entréguele todo delante de Él. Porque Dios está al control de todo. Dios lo ama, Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Así que adore, hermano, adore. Maravilloso Jesús, milagroso Señor,
Llena este lugar de tu presencia. Mientras adoramos al Señor, Y haz descender tu poder. el Espíritu de Dios está en este lugar. El mismo Espíritu Aquí. en el que confió David el día de su unción. Él fue lleno del Espíritu de Dios y ya no se apartó más de él. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y esa es la clave de la victoria en la vida del que cree en el Señor. Ese Espíritu de Dios está en este lugar. En el pasado la unción, como explicó Ezequiel, estaba reservada a unos pocos hombres. Pero ahora el Señor ha derramado de su Espíritu sobre toda carne, para todo aquel que cree. Así que si en esta noche estás en este lugar, podés irte con una historia o podés irte con el Dios de David. Esa es la decisión. La historia es bonita, pero Dios es el que hace la diferencia. Amén. Y Él es el que quiere venir a tu vida, a habitar y a gobernarla. Él no quiere ser desconocido para ti, quiere ser tu amigo más fiel. Esa es la invitación en esta noche. Y si eso está en tu corazón, ora conmigo en esta noche. Padre Dios, te doy gracias Te doy gracias. porque tú estás aquí, Tú estás aquí. como estuviste con David. Yo reconozco mis errores, No con mis errores. mis fracasos, mis pecados, y te pido perdón por haber vivido a mi manera. Y en esta noche Esta noche, Señor. yo quiero tu señorío sobre mí. Quiero que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador, para que ponga su Espíritu en mí, me haga conocer su palabra y me guíe a la victoria, porque tú no has perdido nunca una batalla. Y yo me pongo de tu lado hoy, Sí, Señor. como tú te pusiste de mi lado cuando Cristo murió en la cruz y su sangre me limpió y me compró. Tuyo soy, en el nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Jesús.